Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Le damos la gloria a Dios en esta noche por permitirnos una vez más poder reunirnos, poder conectarnos a la distancia, ustedes allá en su casa y yo aquí en la mía. Le damos la gloria al Señor porque Él ha sido bueno para con nosotros. Desde ya le estamos dando la bienvenida a todos los hermanos de la iglesia Esperanza de Gloria. También le damos la bienvenida a todos los amigos que ya se están conectando en estos momentos. Les invitamos a que invite usted a su familia, a sus contactos, a unirse a esta emisión de los miércoles, viernes y domingos. Le damos la gloria a Dios. Hoy tenemos un programa especial de algo que es preponderantemente importante para la iglesia de Jesucristo en este último tiempo, y es la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Entonces surge una pregunta, amado hermano, amado amigo: ¿pasa la iglesia de Cristo por la gran tribulación? Hoy vamos a tener una respuesta a esa pregunta que a veces nos inquieta, y vamos a hacerlo con base bíblica, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y también tenemos que abordar otra doctrina bíblica, que es la doctrina de la inminencia. En el transcurso de la enseñanza vamos a estar aprendiendo la doctrina de la inminencia para poder tener claridad con respecto a la enseñanza de la palabra de Dios. Así que los invito a orar como es nuestra costumbre y decirle al Señor: Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. Gracias, porque si hoy podemos reunirnos en el calor de nuestra casa, Señor, para emitir este devocional de la enseñanza de la palabra de Dios, ha sido solo por tu gracia, ha sido solo por tu misericordia, ha sido solo porque tú así lo has querido, Señor. Gracias te damos en el glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amados, una vez más, sean bienvenidos todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor bendiga tu casa, que el Señor bendiga tu familia, que el Señor te provea lo que necesitas, lo que te hace falta. Así que vamos a iniciar nuestra enseñanza en esta noche. Le damos la gloria al Señor. Y para ello vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículos 3 y 4. De ahí vamos a tomar fundamento bíblico para iniciar nuestra enseñanza. Así que vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu del Señor. Amados, ya esta es la segunda epístola que os escribo, en las cuales despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para recordar la palabra antes dicha por los santos profetas y del mandamiento de nuestro Señor y Salvador, proclamado por vuestros apóstoles. Conociendo primero esto: en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues desde que durmieron los padres todo permanece igual desde el principio. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos una vez más. Yo he leído tu palabra, Señor, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, desde el verso 1 al verso 4. Te rogamos en el nombre maravilloso de Jesús que usted nos guíe, Señor, a toda verdad. Que sea usted tomando control y dominio, Señor. Padre de los aires, Señor, sea usted librándonos de toda influencia maligna, de toda opresión del enemigo, de todo aquello que quiera pervertir, desviar, Señor, esta enseñanza. Te rogamos tu Espíritu Santo nos asista, Señor, y usted nos guíe por caminos de rectitud, por caminos de verdad, Señor. Encomendamos la enseñanza
de esta noche en tus manos, que sea para gloria de tu bendito nombre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Bueno, amados, el día pasado estuvimos desarrollando por 3 devocionales consecutivos la doctrina bíblica de la gran tribulación. Ya habíamos enseñado que la gran tribulación se inicia, está descrita en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis o de Revelación y termina en el capítulo 18 del mismo libro. Todos esos capítulos se ocupan de enseñarnos a nosotros lo que es la gran tribulación, y lo estuvimos viendo panorámicamente. Estuvimos haciendo un estudio de ello, estos 3 últimos estudios que hicimos para la gloria del Señor acerca de la gran tribulación. Pero hoy nos corresponde entonces enseñar acerca del estado de la iglesia. ¿Qué sucederá con la iglesia durante la gran tribulación? Acabamos de leer lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Conociendo primero el Espíritu Santo hace por boca del apóstol Pedro, consignada en esta carta, y dice: en los últimos días vendrán burladores. Oiga lo que dice la palabra de Dios, que en los últimos días, y estamos viviendo los últimos días de esta dispensación de la gracia, dice la palabra de Dios que vendrán burladores. ¿En qué consistirá la burla de estos que están enunciados aquí? Y dice la palabra que andarán según su propia concupiscencia, es decir, andarán según los deseos carnales, según los deseos incontrolables. Y dice la palabra, y diciendo, mire la característica de esos burladores: son hombres carnales que no tienen al Espíritu de Dios, son hombres que no son guiados por el Espíritu de Dios, son hombres que no tienen temor de Dios, porque andarán según su propia concupiscencia, dice la palabra de Dios, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de su venida? Y mire lo que añade: pues desde que durmieron los padres. Si pudiéramos aplicar esta palabra a según hablamos nosotros en la costa, pudiéramos decir: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que murieron mis abuelos y mis tatarabuelos estamos oyendo ese cuento de que Cristo viene y no vemos que venga. Y ese es uno de los argumentos que muchas veces tenemos que recibir cuando enseñamos la palabra de Dios. Pero ya eso estaba predicho en la palabra para que nosotros estuviésemos preparados para cuando esta situación se presente. Pues desde que durmieron los padres, o sea, nuestros ancestros, todo permanece igual desde el principio de la creación. Todo eso no es verdad. Desde el principio de la creación hasta nuestros días, las cosas no han permanecido igual. El mundo ha evolucionado por un lado y ha involucionado por otro. En lo material, en lo tecnológico, el mundo ha evolucionado. Pero en lo espiritual, el mundo ha involucionado. Le damos la gloria al Señor. Y entonces, amados, esa es la gran pregunta. ¿Qué será de la iglesia durante el periodo de la gran tribulación? Durante estos 7 años donde Dios estará derramando sus juicios sobre las naciones. Aquellas naciones que rechazaron la propuesta de paz, de bendición, de perdón y de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Dónde estará la iglesia? Encontramos entonces que hay varias escuelas de pensamiento, hay varias posiciones teológicas, hay varias posiciones religiosas acerca de esta situación. La primera de ellas es que algunos sostienen que la iglesia será arrebatada, en la mitad de la gran tribulación. A mitad de la gran tribulación, la iglesia será levantada a mitad de la tribulación. Es decir, que la iglesia tendrá que pasar
por los 3 primeros años y medio de la gran tribulación. Ellos podrán exhibir o esgrimir algunos textos bíblicos, pero eso había que analizarlo muy detenidamente para comprobar si ciertamente la interpretación hermenéutica de la Biblia hace confirmación de esa postura. Algunos dicen que la iglesia será trasladada o arrebatada en 2 partes, o sea, parcialmente. Primero se irán los que ya están preparados, los que han vivido una vida sana, los que han vivido una vida perfecta. Y los que no hayan logrado ese nivel para una segunda oportunidad. Desde ya les digo que esta segunda posición no tiene ningún fundamento bíblico. Esto es solo una teoría que algunos incrédulos han plasmado con sus propias manos en algún libro, pero que esto no tiene ningún asidero bíblico. La otra es que la iglesia sí pasa por la gran tribulación. Esa es otra postura, que la iglesia sí pasa por todo el periodo de la gran tribulación y que ella es librada en medio de la tribulación, o sea, hasta el final de la tribulación, en medio de tanta convulsión, de tanto caos, en la segunda venida de Cristo. Las 2 posturas que más nos interesan a nosotros como cristianos serían el arrebatamiento al final de la tribulación. Esa es la número 1, el arrebatamiento al final de la tribulación. Y en lo que concierne a nosotros como ministerio, como iglesia de Jesucristo, en lo que concierne a nosotros como ministerio, nosotros nos apegamos por la Biblia a otra doctrina bíblica, que es que la iglesia es arrebatada antes de que comience la gran tribulación. La iglesia es levantada, es arrebatada, es raptada, como usted quiera definirlo, antes de que se inicie cualquier momento de la gran tribulación. Entonces, para introducirnos en el tema, vamos a ver que los que sostienen la tercera postura que les enseñé, la tercera postura es que la iglesia es arrebatada al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga en su gloria. Ellos tienen algunas citas, pero no vamos a ocuparnos mucho de eso, porque yo solo quiero enseñar en esta noche que la iglesia es arrebatada antes de que comience alguna etapa de la gran tribulación. Es decir, la iglesia no pasará por la gran tribulación, y vamos a ver las citas bíblicas. Ahora, tomando en cuenta lo que dicen los que sostienen que la iglesia llegará hasta el final de la gran tribulación, ellos esgrimen algunas citas bíblicas como la siguiente. El apóstol Pablo en alguna de sus cartas dice: porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Amado, sacando esa cita de su contexto, torciendo el contexto bíblico, es que ellos la acuñan para soportar esa posición de que la iglesia va hasta el final de la gran tribulación. Pero si escuchamos bien lo que dice el Espíritu de Dios en esa parte, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, no dice de la gran tribulación, porque la gran tribulación es un periodo de 7 años muy particular, anunciado por el mismo Señor Jesucristo. La tribulación existe desde que el hombre pecó. Desde que el hombre pecó en el huerto de Edén, las tribulaciones vinieron contra él. Y a lo largo de la historia de la humanidad se ha debatido en muchas tribulaciones. Hasta hoy, todos los creyentes y los no creyentes tenemos que padecer las tribulaciones propias del ser humano. Pero de eso no es que está hablando el Señor Jesucristo. Él hace de la gran tribulación un periodo de tiempo especial, porque Él dice que habrá gran tribulación como no ha habido desde que los hombres pisan la tierra. O sea, nunca ha habido
un momento en la historia humana donde haya una tribulación tan grande, tan intensa, y dice, ni habrá después de esto. O sea, ese es un periodo especial y específico. Ahora, si vemos, hermanos, vemos, déjeme encontrar aquí el texto que quiero mostrar. La naturaleza de la gran tribulación. Yo quiero que usted atento en esta noche. Vea lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver la naturaleza de la gran tribulación y de allí vamos a comprobar por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación. Primero que todo, la gran tribulación es un periodo de ira y es la ira de Dios. Es un periodo de ira. Está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, y yo lo voy a leer para usted. Capítulo 6, versículo 16 de Apocalipsis, y dice, y dijeron a las montañas y a las piedras, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Estamos viendo entonces que la tribulación, la gran tribulación, es un periodo de ira. Segunda característica, la gran tribulación es un periodo de juicio. Apocalipsis 14:7 es un periodo de tiempo donde el juicio de Dios se derramará sobre las naciones impenitentes. Y mire lo que dice. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, pues la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las fuentes de las aguas. Entonces vemos que la gran tribulación es un periodo de juicio, pero también es un periodo de indignación. Vamos a ver qué dice Isaías 26 del 20 al 21. Isaías 26 del 20 al 21. Dice la palabra de Dios. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra detrás de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación. Otra característica es un tiempo de castigo. Y podemos tomar el mismo libro de Isaías, capítulo 24, versículo 20. Dice, la tierra se tambalea, vacila como un ebrio, se tambalea como una barraca, tanto le pesa su pecado, se desploma y no se levanta más. Aquel día el Señor castigará en lo alto al ejército de las alturas y a los reyes de la tierra en la tierra. Entonces será un periodo de castigo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder comprender por qué la iglesia no pasará por el periodo de la gran tribulación. También el periodo de la gran tribulación es llamado hora de prueba, según Apocalipsis 3:10. También se llama hora de angustia, Jeremías 37. Será un periodo de destrucción, según Joel 1:15. Habrá un periodo de tinieblas, según Joel 2:2. Entonces, hermanos, mirando las características de la gran tribulación, nosotros podemos comprender por la palabra de Dios que la iglesia será librada de ese día, como lo llama el Señor. Y para ello vamos a ir a lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, pero para tener claro el contexto vamos a leer desde antes, vamos a leer desde el verso 6. Y vosotros llegaste a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra con mucha aflicción, con gozo del Espíritu Santo. De modo que llegaron a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya, porque de ustedes ha resonado la palabra del Señor no solo en Macedonia, Acaya, sino en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha divulgado, de modo que no tuvimos necesidad de decir nada, porque ellos mismos declaran acerca de ustedes qué clase de entrada tuvimos
a ustedes y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora llega el verso que nos interesa y dice, y a guardar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si ve, hermano, que la palabra de Dios es clara, si la gran tribulación es un periodo de ira, y aquí la palabra nos enseña que nosotros estamos expectantes, aguardando desde los cielos la venida de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Dice, para librarnos de la ira venidera. Mire usted que la palabra no dice que para librarnos en la ira. Dice para librarnos de la ira, o sea, fuera de. La iglesia va a estar fuera de la ira de Dios. ¿Por qué podemos enseñar esto? Porque nosotros, hermanos, los redimidos por la sangre de Cristo, ya fuimos juzgados. ¿Cuándo fuimos juzgados? Cuando usted se convirtió al Señor, cuando usted se reconoció pecador y reconoció que necesitaba un Salvador y entendió que el único Salvador es Cristo y le entregó su vida y lo recibió como su Salvador, ese día usted fue juzgado. ¿Y cómo fue hallado usted ese día? ¿Cuál fue su estado en el cual usted fue hallado? Usted y yo fuimos hallados culpables. Porque no podemos negar que hemos sido culpables de haber violentado la ley de Dios desde antes de nuestro nacimiento, pudiéramos decirlo, desde nuestro nacimiento. Nacimos con el pecado de nuestro padre Adán. Amado, y entonces, ¿cómo definimos que ahora estamos fuera de la ira? Porque el Señor Jesucristo nos tomó a nosotros, Él tomó nuestro lugar y Él murió en lugar nuestro para librarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Ahora, como dice Romanos 5:12, dice, siendo pues justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Que ya hemos sido justificados por medio de la fe. Es decir, si estamos en paz con Dios, ya la ira de Dios no está contra nosotros. Porque la ira de Dios no cayó sobre nosotros, sino sobre su Hijo, quien había tomado sobre sí los pecados de todo el mundo, los pecados de toda la humanidad. Y la ira de Dios se encendió contra el pecado que estaba en él, para librarnos a nosotros de la ira venidera. Queda claro por 1 Tesalonicenses 1:10, de que nosotros estamos esperando, expectantes, anhelantes, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de la ira venidera, o sea, del día de la prueba, del día de la angustia, del día de tinieblas, que es la gran tribulación. Le damos la gloria al Señor. ¿Qué más podemos mirar, hermano? Dicen los ponentes o los proponentes de esa teoría de que la iglesia es levantada o arrebatada al final de la gran tribulación, que en su segunda venida, al final de la tribulación, la iglesia será levantada y llevada al cielo. Pero ¿con qué objetivo la iglesia será elevada, levantada para encontrarse al Señor en el aire y regresar inmediatamente a la tierra? Como dicen ellos, que regresará inmediatamente a la tierra. Amado, ¿cuál sería el propósito del Señor al levantar a su iglesia para recibirlo a Él en el aire y inmediatamente descender con ella a la tierra? ¿Cuál es el propósito de elevar la iglesia al cielo para regresarse con ella? No vemos que haya ningún propósito en eso. Y cuando Dios hace algo, es más, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Entonces vamos a ver con qué propósito es que la iglesia es hasta las nubes del cielo al encuentro con el Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. Juan 14, 2. Y allí vamos a encontrar el propósito para el cual
la iglesia va a ser levantada de la tierra. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y cuando me vaya y les prepare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuál es el propósito de levantar la iglesia de la tierra para recibir al Señor en el aire? El propósito es llevarla al cielo, porque el Señor mismo lo dijo. Él dijo que en la casa de su Padre, en la casa de nuestro Padre, hay muchas moradas. Y Él dijo: voy pues, Él fue delante de nosotros en la resurrección a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, también estemos nosotros. Ahora, si ellos dicen que la iglesia es levantada hasta las nubes para encontrarse al Señor en el aire y se devuelve enseguida a la tierra para establecer el reino, ¿dónde queda entonces la promesa de las moradas que el Señor fue a preparar para nosotros? ¿Para qué el Señor dijo que Él se iba delante de nosotros? Porque en la casa de su Padre en el cielo había muchas moradas y Él iba a preparar un lugar para la iglesia. ¿Para qué prometió eso? Si solamente la iglesia va a llegar hasta la nube del cielo e inmediatamente se regresa. Allí vemos claramente entonces que el Señor no miente y que sus promesas siempre se cumplen. Y si Él prometió prepararnos un lugar en la casa de su Padre donde hay muchas moradas, Él lo va a cumplir. La iglesia no quedará en la nube del cielo, como dicen ellos, sino que irá hasta el tercer cielo, en el cielo de Dios, para ocupar las moradas que el Señor fue a preparar para nosotros. Le damos la gloria al Señor. Vamos a ver qué dice en el mismo 14. En el mismo, el 14:3. Y cuando me vaya y os prepare el lugar, vengo otra vez. Mire lo que está diciendo el Señor: vengo, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. La pregunta es: ¿dónde está el Señor en este momento? En el cielo. Él vendrá del cielo, levantará su iglesia, se reunirá con ella en la nube del cielo y la llevará al tercer cielo, y allí la iglesia estará por los 7 años que dure la gran tribulación aquí en la tierra. De esa manera el Señor cumple su palabra de decir que Él nos librará de la ira venidera. Le damos la gloria al Señor. Pero para que esto sea más contundente el mensaje en esta noche, vamos a mirar lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Déjenme ubicarme un momentico. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante. Y ahí vamos a encontrar que esta cita también es contundente para demostrar que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Voy a leer para ustedes lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, o lo que dice hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no iremos delante de ellos. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice: después nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, aquí dice la palabra muy clarito, simultáneamente con los resucitados en las nubes,
al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amado, la Biblia es clara. Si usted ve en esta venida de Cristo, el Señor no posa sus pies sobre la tierra. Es la iglesia la que es levantada. El Señor no pisa la tierra, así que eso no puede considerarse como la segunda venida, sino que el Señor llega hasta las nubes del cielo y la iglesia es levantada por el poder de Dios para reunirse con el Señor en el aire. Lo cual nos lleva entonces a una verdad. La segunda venida de Cristo es un evento glorioso que se da en dos etapas. Primero, el arrebatamiento de la iglesia, o sea, el salvamento de Dios a los creyentes en Cristo Jesús. Y luego sí, después, la segunda venida, cuando el Señor sí pone o ponga los pies sobre esta tierra, según dice el libro del profeta Zacarías. Le damos la gloria al Señor. Vamos a analizar lo que acabamos de leer. Dice la palabra: tampoco quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos. Aquí se está hablando de los creyentes que habían muerto antes de el arrebatamiento de la iglesia. Y el apóstol Pablo se ve en la imperiosa necesidad de escribir esta carta a la iglesia en Tesalónica, porque se había infiltrado una enseñanza en la iglesia de los tesalonicenses de que ya el Señor había venido y de que la resurrección ya se había efectuado y que ellos estaban viviendo el día del Señor, que el periodo en que ellos vivían era el periodo del día del Señor, es decir, ellos estaban viviendo la gran tribulación. ¿Por qué se coló ese engaño en la iglesia? Porque en aquel entonces el Imperio Romano había desatado una persecución contra los cristianos, y a los hermanos de Tesalónica les parecía que esta persecución que el emperador había emprendido contra ellos era el día del Señor. Pablo les escribe esta carta para aclararles que no es así, que el día del Señor no ha venido. Y eso podemos encontrarlo en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Mire lo que dice el segundo de Tesalonicenses. Pablo le va a aclarar en esta carta que ellos no estaban viviendo en el día del Señor, que lo que ellos estaban viviendo era tribulación, no la gran tribulación. Dice la palabra, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses. Vaya buscándolo, hermano. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les instamos, hermanos, a que no se dejen perturbar fácilmente del modo de pensar de ustedes, ni se alarmen ni por espíritu, ni palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Pablo les aclara a través de esta carta a ellos que no se alarmen, que no crean esas supuestas revelaciones, o no se dejen guiar por algún escrito que les había llegado, como si hubiera sido de parte de alguno de los apóstoles. Y el Pablo les dice, ¿por qué? Dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no sucederá. No sucederá. ¿Qué es lo que no sucederá? No vendrá el día del Señor, o sea, la gran tribulación, dice, sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que el día del Señor, la gran tribulación, no va a venir sino hasta que venga la apostasía. Aquí la palabra apostasía puede traducirse al español como separación. Te puede buscarlo en un diccionario griego-español que translitere del griego al español y va a encontrar que la palabra apostasía puede traducirse al español como separación. Entonces leámoslo así, dice, porque no sucederá sin que antes venga la separación. ¿Cuál separación? La separación de la iglesia
del mundo, que la iglesia sea llevada fuera de este mundo perdido. Y dice, y se ha manifestado el hombre de iniquidad. ¿Quién es el hombre de iniquidad? El anticristo. Entonces, antes de que empiece la gran tribulación, tienen que darse dos cosas. Primero, la separación, es decir, el levantamiento o arrebatamiento de la iglesia y la manifestación del anticristo. Hasta hoy no hemos visto que eso suceda, así que esto es una promesa para el futuro, así que le damos la gloria a Dios. Amados, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Otra cosa que debemos tener muy en cuenta es lo siguiente. Si usted mira el cuadro atentamente, Primera de Tesalonicenses 4:13, ¿qué dice la palabra? Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué vemos aquí? Vemos un cuadro de amor, vemos un cuadro glorioso, vemos un cuadro majestuoso. Cristo viniendo hasta la nube del cielo para que resuciten los muertos en él, aquellos creyentes que habían muerto en la fe. Ellos van a resucitar y los que estén vivos en ese día serán transformados, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, para ser arrebatados juntamente con los resucitados hasta las nubes a la reunión con el Señor. Eso es un cuadro majestuoso, sublime, un cuadro lleno de amor, un cuadro lleno de gracia, un cuadro lleno de belleza, un cuadro lindo, hermano, que así sucederá como dice la palabra de Dios. Pero la segunda venida de Cristo no está descrita así en la Biblia. Vamos a ver cómo está descrita la segunda venida de Cristo en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Allí se nos narra cómo será la segunda venida de Cristo y usted va a comparar los dos cuadros y saque sus conclusiones. Mire lo que dice la palabra de Dios. Después de estas cosas oí como la voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque juzgó a la gran ramera, la cual corrompía la tierra con su fornicación. En la mano de ella ha vengado la sangre de su siervo. Y por segunda vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Le damos la gloria a Dios. Ahora usted encuentra un cuadro imponente. Ahora mire lo que dice el versículo 11. Esto que usted acaba de escuchar, que acabo de leer, sucede en el cielo. Esto sucede en el cielo. Esta voz de algarabía, estos aleluya, suceden en el cielo. Pero el versículo 11, mire lo que dice 19:11 de Apocalipsis. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo. Ojo que este jinete no es el mismo del capítulo 6 de Apocalipsis que ya describimos como el anticristo. Este es el Señor. He aquí un caballo blanco y el que lo monta es fiel y verdadero, o sea, Dios. Y con justicia juzga y pelea. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Que cuando Él venga en ese caballo blanco, viene a juzgar y a pelear. ¿Por qué? Porque viene a establecer su reino. Reino que los hombres no querrán aceptar. Mira lo que dice: sus ojos son llamas de fuego y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballo blanco. Mire usted, el cuadro es totalmente opuesto. En la carta a los tesalonicenses, primera carta, el capítulo 4 se nos narra un cuadro de amor cuando el Cristo viene a buscar a su novia, a buscar a su iglesia que Él compró.
Pero acá en el 19 de Apocalipsis se nos narra un cuadro totalmente diferente. Y dice la palabra, y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire que la descripción que Juan hace del jinete del caballo blanco en el capítulo 19 es totalmente diferente al capítulo 6 del mismo libro. Es totalmente diferente. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Entonces vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense para el gran festín de Dios, para que coman carne de reyes y carne de tribunos, y carne de potentados, carne de caballos y de quienes los montan, carne de todos, tanto de libres como esclavos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus reunidos para hacer guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Si está viendo lo que harán los reyes de la tierra cuando Cristo venga a establecer su reino, ¿qué van a hacer? Dice la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Si ve que los cuadros son diferentes. Una cosa es la venida del Señor hasta las nubes, que llamamos el arrebatamiento de la iglesia, y otra cosa es la segunda venida en gloria, cuando Él venga a establecer su reino, y Él va a venir con su iglesia, que ahora se llama ejército. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y a los que adoraron su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves fueron saciadas con la carne de ellos. Amados, son dos eventos muy diferentes. El uno sublime y glorioso, lleno de amor para su iglesia, y el otro es el evento glorioso de la segunda venida de Cristo en gloria, a hacer juicio sobre las naciones. Y mire usted que va a encontrar oposición el Señor para poder establecer su reino. Pero ¿quién puede estar contra el Cristo de la gloria? Si la Biblia promete en el capítulo 2 de Salmo, y dice la palabra de Dios, lo desmenuzarás como a vasija de alfarero. Aunque los hombres en su terquedad, aunque los hombres en su malignidad, en su pecado, quieran oponerse al establecimiento del reino de Cristo en la tierra, no lo podrán hacer, porque Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores y Él es el vencedor. Sale de su boca. Así que encontramos dos eventos muy diferentes, amados. Por eso decimos, conforme a la palabra de Dios, que la iglesia será librada de la ira. Ahora, si eso pareciera poco, entonces vamos a ir a lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Pero vamos a leer desde el 3:7. Dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra. Oiga la característica de esa iglesia. ¿Cómo dice el Señor? Primero, que esa iglesia de Filadelfia tenía poco poder. No era una iglesia poderosa en lo político o en lo económico o en lo social. Pero dice la palabra que tienes poco poder. Y luego le dice, y has guardado mi palabra. Esa es la verdadera iglesia del Señor. La que aunque no tiene poder político, económico o social, ha guardado la palabra del Señor. Y dice, y no negaste mi nombre. ¿Qué más dice? He aquí entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten. Y aquí que los contrañiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Otra característica. El Señor le dice a esa iglesia que tiene poco poder, poca fuerza, pero que ha guardado su palabra, que Él la ama. Él ama a esa iglesia. Y luego dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has esperado en lo que yo he prometido, es lo que significa, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Ahora vamos a ver lo que sucede aquí. Esta iglesia de Filadelfia es la iglesia de este último tiempo, pero es la iglesia verdadera. La última iglesia es la iglesia de la Odisea, que subsiste juntamente con la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor hermanable. Esa es la característica de la verdadera iglesia, amor entre hermanos. Por eso el Señor dijo, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la iglesia de Filadelfia. ¿Qué dice el Señor en el 3:10? Por cuanto has esperado pacientemente en mi palabra, por cuanto has esperado pacientemente en mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No dice en la hora de la prueba, dice de la hora, o sea, será librada fuera de la hora. La iglesia no pasará por la gran tribulación, porque otra característica de la gran tribulación es que es llamada hora de prueba. Le damos la gloria a Dios. Amados, le damos la gloria al Señor. Otra cosa que nos ayuda, amados míos, a entender que la iglesia no pasará por el periodo de la gran tribulación es la doctrina de la inminencia. ¿Qué significa inminencia? La doctrina de la inminencia significa que el Señor viene, con seguridad viene. Nosotros no sabemos qué día ni qué hora, pero sí estamos seguros que viene. Eso se llama inminencia. Significa que puede venir en cualquier momento. Algunos hablan de señales antes de la venida del rapto de la iglesia o del arrebatamiento. Algunos hablan de unas señales, pero a la iglesia no le fueron dadas señales. Las señales le fueron dadas al pueblo de Israel para que ellos supieran, cuando aquellas señales se cumplieran, que la redención de ellos estaba cerca. Pero a la iglesia no se le dieron señales. A la iglesia solo se le dijo, velad y orad, porque no sabéis el día y la hora en que vuestro Señor ha de venir. No hay señales para la iglesia. Los primeros cristianos siempre vivieron creyendo en su corazón que el Señor había de venir en los días de ellos. Así lo deja escrito el apóstol Pablo y los demás hermanos de la iglesia primitiva. Ellos creían que la venida del Señor por su iglesia era en los días de ellos. Mire que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, cuando dice, luego nosotros los que hayamos quedado. Mire que él dice nosotros, porque ellos tenían la convicción de que Cristo había de venir a buscar a su iglesia en los días de ellos. Y esto se ha prolongado por 2000 y más años, según lo que Dios estableció en su propósito eterno. Le damos la gloria a Dios. Vamos a ver entonces algunas cosas que nos enseñan la inminencia para la iglesia. A la iglesia se le dijo que viviese en la luz de la inminente venida de Cristo a trasladarla a su presencia. Vamos a ver qué dice Juan 14, 2 y 3. Ya lo leímos, pero vamos a repetirlo. Juan 14, 2 y 3. Dice la palabra,
En la casa de mi padre muchas moradas hay, si no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mire la promesa del Señor. Él no da una fecha, pero sí le asegura de que Él vendrá otra vez. Vamos a ver otra cita. Hechos 1:11. Vamos a ver la cita de Hechos 1:11 y ahí va a ver usted la inminencia. Dice: y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le miraste ir al cielo. Este es el caso del día de la ascensión del Señor. Mientras los discípulos están mirando al Señor ascender a las nubes del cielo, así será la iglesia. Dos ángeles se pusieron a su lado y le preguntaron, varones galileos, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? A este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. Mire que Él no les da ni día ni hora, sino que les asegura que vendrá. Ahora, en 1 Corintios 15, 51 y 52, vamos a ver qué dice. Dice la palabra: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Miren la inminencia de la palabra de Dios aquí. Cuando Pablo dice, él y los discípulos del Señor y la iglesia primitiva estaban convencidos por la palabra de Dios que la venida del Señor por su iglesia sería en los días de la vida de ellos. Le damos la gloria al Señor. Filipenses 3:20. Vamos a ver qué nos enseña la carta del apóstol Pablo a los Filipenses 3:20. Mire lo que dice la palabra. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente. Yo quiero que usted ponga atención a ese término. Mire lo que dice Pablo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo esperaban ellos al Señor? Ardientemente, porque ellos confiaban y creían que el advenimiento del Señor por su iglesia sería en los días de la vida de ellos. Si no, no hubieran esperado ansiosa o ardientemente ese día. Si ellos hubieran tenido conocimiento de que la venida del Señor por la iglesia se daría dentro de 2000 años, ellos no lo hubieran esperado ardientemente. Eso se llama inminencia. Ellos creían que la venida del Señor había de ser en sus días, como nosotros también lo creemos hoy. Colosenses 3:4. Vamos a ver qué dice Colosenses. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestado, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Mire que no se da una fecha, pero sí se da la promesa de que cuando Cristo venga, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Primera de Tesalonicenses 1:10. Ahí vamos avanzando. Y aguardar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo dice? Y aguardar, o sea, y esperar. Si el apóstol Pablo enseñaba que ellos estaban esperando a Cristo, porque confiaban, inminentemente creían que Cristo había de venir en sus días. ¿Qué más dice? Primera de Timoteo 6:14. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo 6:14. Le dice el apóstol a Timoteo que guardes el mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la manifestación de Jesucristo nuestro Señor. Una y otra vez en casi todos los libros del Nuevo Testamento se habla de la venida del Señor. Y pudiera seguir leyéndoles otros tantos textos, pero no nos alcanzaría el tiempo. Pienso que con los textos leídos es más que suficiente para que nos quede claro a nosotros de que la doctrina de la inminencia es una doctrina bíblica. Les recuerdo que la doctrina de la inminencia consiste
en esperar al Señor, no las señales. La iglesia no debe estar pendiente a las señales. La iglesia tiene que estar pendiente al Señor mismo. ¿Qué dice Pablo a los tesalonicenses? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ese es el llamamiento del Espíritu Santo a la iglesia. La iglesia no está pendiente a las señales. Si bien es cierto de que las señales que se están sucediendo apuntan a la venida del Señor Jesucristo, también es cierto que nosotros no debemos estar pendientes a esas señales, sino al Señor mismo, por lo cual debemos mantenernos velando, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Ahora, hermanos, para que nos quede más claro, la Biblia dice: cuanto has esperado pacientemente en mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Allí la palabra prueba, sobre el mundo entero, la hora de la prueba, para probar a los que moran sobre la tierra. Allí la palabra mora es lo que es esencial. La palabra morar allí y en otro texto bíblico lo que significa es aquellos que se han identificado con el sistema mundano que rige este mundo, que rige esta tierra, que rige esta sociedad. Y la Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con el sistema político y religioso que rige este mundo, esta sociedad. Porque sabemos que el sistema político y religioso es un sistema perverso, maligno. Por eso no estamos de acuerdo. Y los que moran sobre la tierra son los que están de acuerdo. Entonces nosotros no moramos sobre la tierra. En ese sentido no. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos. Significa que vamos de paso. Y somos extranjeros. No pertenecemos aquí. Pertenecemos al cielo. Allí está nuestra ciudadanía, como dice la palabra de Dios. Teniendo estas cosas en claro, amados, les insto a servir al Señor, a vivir para el Señor, a buscar al Señor. Amados, los días que vienen no son los mejores. Los días que vienen son los más difíciles. Pero el Señor habrá de librarnos. Esa es su promesa gloriosa. Y yo creo en esa promesa. Así que le invito, amado hermano, a vivir para el Señor, a servirle cada día con gozo, con regocijo, con alegría. Porque en el momento menos esperado sonará la trompeta. Porque la Biblia dice, porque sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nadie nos podrá separar de Él. Aliéntense los unos a los otros con esta palabra, dice el apóstol Pablo. Y yo también les digo en esta noche, alentémonos con esta palabra poderosa, con esta promesa gloriosa que el Señor nos ha hecho. Amados, le rogamos al Todopoderoso que nos dé fuerza para seguir adelante, que nos dé paciencia, que nos dé sabiduría para poder seguir adelante. Amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos el día viernes. Le damos la gloria al Señor y saludamos a la hermana Cari Paola, a Naibet Aragón, a Henry Barranco, a José Antonio Barrera. Saludamos a Gina Isabel. Saludamos a Solide Pestana, a Roger Rodríguez desde Curazao. Le damos la gloria a Dios por la vida de Marla Vergara. Marla, Dios te bendiga. Ingrid, Dios te bendiga. Luis Carlos Benavide, Dios te bendiga. Le damos la gloria al Señor por todos y cada uno de los hermanos que se conectaron en esta noche.
Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia. Gracias le damos al Señor. Nos vemos el día viernes a las 8 de la noche.